No hay una palabra que decían los abuelos, las abuelas y mi maestro, que decían, en el huayo. Y todos somos estrellas cuando descubrimos nuestra esencia. El día que todos descubramos nuestra esencia, nuestro gran pasado glorioso y presente glorioso, vamos a brillar como estrellas. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, nuestra universidad participará en la feria más importante del libro en español. FIL de Guadalajara 2025. Libros UAM, Laboratorio de Futuros. Buenas tardes. Ay, me quedó un poco alto, pero yo siempre con aquella apetito de competir con el stand de enfrente, se ha convertido en mi obsesión. Para algunos es el fuego, los libros, y para mí ha sido competir con el audio del stand de enfrente. Bueno, para nosotros, la UAM, en la editorial, específicamente de los 30 sellos editoriales que hay en la Universidad Autónoma Metropolitana, pues justamente la Dirección de Publicaciones de la Coordinación General de Difusión de Rectoría General acogió con muchísima fuerza este libro de Isela Sospa. Es el segundo de una colección que se llama Colección Intercultural, que gestamos desde el 2023. Acá les quiero mostrar el primer libro de esa colección intercultural. Es una investigación académica de un conjunto de profesoras de la UAM, de la Unidad Xochimilco, concretamente se llama Cuerpo y Patrimonio Cultural en Santa Clara del Cobre, y básicamente respondió a la necesidad que teníamos, porque está presente en muchas líneas de investigación de la propia universidad, de dar cuenta a través de publicaciones, incluso que discuten o disputan esta idea de una publicación académica en relación justamente con lo intercultural. Yo creo que de eso estaremos hablando en relación con tu libro, Isela, pero un poco quería contextualizar cómo nace esta colección. Forma parte de una política transversal de la universidad, me parece a mí como un eje más que una línea de investigación, un eje de trabajo que debería ser atendido de un modo más sistemático por la universidad pública, y que notábamos justamente que en el terreno de las publicaciones de alguna manera siempre se le confinaba al terreno de lo comunitario. Entonces arranco con ese tema polémico, porque me parece que si bien hay un interés desde la academia por la interculturalidad, incluso tenemos universidades en Chiapas interculturales, en realidad en el tema de las publicaciones parecería que siempre tienen como un estanco aparte, son clasificadas o de alguna manera habitadas en esa opción de lo comunitario, que es polisémica, pero al mismo tiempo también me parece que bastante discutido el lugar que se le asigna. Yo quiero agradecer la presencia de Isela Sospa acá con nosotros en la FIL de Guadalajara. Este libro nos ha traído para ti y también para el sello editorial de la UAM gratas alegrías, gratas sorpresas. Acaba de obtener el premio Caniem al arte editorial 2025 por libro infantil, álbum ilustrado. Entonces estamos muy contentos, además, porque está bien hacer estos libros, pero está bien también que sean reconocidos por la calidad, por la fortaleza, por la inteligencia que hay detrás de estos libros, que no solo nos corresponde a nosotros como sello editorial, sino a un trabajo en conjunto. Este resultado de un trabajo en conjunto de la instancia editorial contigo, Isela. Recuerdo perfectamente cuando llegó Carlos Gallardo, el director de publicaciones, con unos folletos, y juntos ideamos justamente esta forma del libro, una compilación que en forma de un solo, material conjuntara
la narración textual y la narración visual en este resultado, ¿no? Que estamos como muy contentos. Nosotros, además de Isela Sospa, teníamos invitada a Sara Corona Berkin, una profesora de la Universidad de Guadalajara, de acá de la región, porque siempre nos gusta también en las presentaciones que haya un diálogo con profesores e investigadores de acá de las universidades de Guadalajara. Desafortunadamente no pudo estar con nosotros. Voy a leer algunos elementos de la biografía de Sara para que entendamos por qué queríamos producir un diálogo entre Isela y Isela Sospa y Sara. Sara es doctora en comunicación por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, directora actual del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados CALAS acá en Guadalajara. Es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores de Investigadoras e Investigadores del SNI desde 2022. En 2024 obtuvo mención honorífica del Premio Antonio García Cubas dentro de la categoría de obra científica por su libro Entre Miradas, 25 años de fotografía wixárika, editado por la Universidad de Guadalajara y de CALAS. Recibió el premio a la vinculación Universidad-Sociedad del 2002 que otorga la propia Universidad de Guadalajara y obtuvo el Gold Addy Award de la American Advertising Federation por el calendario intercultural wixárika y mención honorífica del premio al mejor libro de antropología e historia 2007 de Conaculta y de Lina por Entre Voces, fragmentos de educación entrecultural. Por esa razón y porque ha dedicado parte de su trabajo investigativo sobre todo a trabajar de modo horizontal, incluso creando metodologías horizontales de trabajo con los wixárika, que nos interesaba justamente producir una discusión no solo en torno a la presentación del libro, sino a las discusiones que eso pudiera suscitar. Pero Sara mandó sus palabras. Yo quisiera tomarme unos minutos para leer lo que ella preparó y enseguida regresamos con Isela. El libro que presentamos esta tarde, titulado El libro con infinidad de palabras, de Isela Sospa, es un libro para iluminar. En principio puede parecer un libro para niños. Eso parece a primera vista por la gran serpiente coqueta en la portada. Pero si lo toman en sus manos, verán que se trata de la importancia de las lenguas de los pueblos indígenas. Es para que los niños, y no tan niños, disfruten iluminando, coloreando, dice la portada del libro, pero también es para los adultos que tienen deseos de aprender un pequeño vocabulario náhuatl. Coincido totalmente. La selección y la combinación de palabras estimulan nuestro oído y nuestro deseo de pronunciarlas. K-T-P Totonki, un volcán. Maculi Metime, 5 magueyes. Titlik y Xixitlik, negro y rojo. Impapatl, Incamotl, el papalote es morado. Tocalt, araña. Totol, pájaro. Coat, serpiente. Yelotl, elote, y Tonatiu, sol. Estoy segura que los lectores podrán juntar palabras aprendidas en este libro y construir hermosas frases y nuevas ideas. La portada y los interiores de las 115 páginas están impresas en rojo y negro, porque son los colores de la sabiduría. Negro representa el misterio y el conocimiento oculto, lo desconocido, la realidad más allá de las apariencias. En otras palabras, significa la sabiduría. El rojo representa la fuerza vital, la energía, la acción y la pasión, y así la preservación de la sabiduría. En rojo y negro vamos descubriendo que el lector puede colorear las páginas de acuerdo a su propia sabiduría. En este libro descubrimos que el náhuatl es una lengua hermosa, cercana a nuestro oído y a nuestro corazón. Adivinen qué significa nopali, cocoyoctic, metal, ixtasigual, papalotl, jicali, gallo, naxin, citlali, chili, comali y tantas más que con su uso cotidiano
no permitimos que se olviden. Miguel León Portilla lo dice en un poema: cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. La autora Isela Sospa nos dice que cada palabra guarda un secreto y que guarda un tesoro. Es nuestra oportunidad de aprender los tesoros en este libro. Creo que el mito de Babel refiere a una lectura errónea de la voluntad de Dios. Se dice que al multiplicar las lenguas, el Creador separaba y dividía a todos los humanos, pero creo que más bien, frente a la uniformidad de una sola lengua, nos ofreció 1000 otras formas de nombrar y enriquecer el mundo. El sistema escolar se guía por el principio nacional y solo enseña una lengua, la lengua nacional. ¿Por qué desaprovecha el sistema educativo la enseñanza de una de las 68 lenguas de la nación a todos los niños mexicanos? Cualquier mexicano mayor de 18 años fue a la escuela básica durante 9 años, suficientes para aprender una lengua indígena y haberla enseñado. Para superar los conflictos actuales, no podemos dejar que todo continúe igual. Isela Sospa sabe esto y busca acercar a los niños a una segunda lengua en el sentido que Amin Maalouf nos lo presenta. Y cito: el único camino posible es el de una acción deliberada que consolide la diversidad lingüística, partiendo de una idea nada complicada. Es obvio que todo el mundo necesita 3 idiomas. El primero es el que forma parte de su identidad. El tercero es el inglés. Entre ambos es imprescindible fomentar el conocimiento de un segundo idioma, libremente elegido. Para cada uno de nosotros, ese segundo idioma sería, desde la escuela, la principal lengua extranjera. Pero sería también mucho más que eso. Sería la lengua del corazón, la lengua adoptiva, la lengua elegida, la lengua amada. Fin de la cita. Con ese aprendizaje mostraríamos en México un verdadero interés por el otro interlocutor, eligiendo una lengua indígena para impulsar esa relación. En Inamoxtli Tlatoa Petatl, el libro con infinidad de palabras, es un ejemplo de lo que 10 o 20 millones, nunca aclara las estadísticas censales, de habitantes mexicanos de pueblos indígenas están esperando del resto de la población mestiza mexicana. Y es lo que puede enriquecer nuestro pensamiento para entender más, saber más, al nombrar más allá de lo que nuestras únicas palabras nos permiten ver y entender. Los significados, conceptos y definiciones se multiplican muchas veces a través de la lengua de los 68 pueblos indígenas. Para terminar, les dejo con 2 frases que quizás hayan escuchado en alguna narración en náhuatl. Axcan, quema, tecua, negua. Ahora sí, tú o yo. Y la respuesta que responde y llena de paz a la anterior. Toxepan, tú y yo. Muchas gracias, Sara Corona Berkin. Un aplauso para Sara. Me gustaría también presentarles, ahora sí formalmente, a Isela Sospa. Es diseñadora, ilustradora y editora independiente, originaria de la alcaldía Milpalta, región Nahua del sureste de la Ciudad de México. Es licenciada en diseño de la comunicación gráfica por la Unidad Xochimilco de la propia Universidad de la UAM. Ha trabajado para el Fondo de Cultura Económica, el ILSE México y el David Bowie Archive. Es fundadora de Ediciones Soxpatronic, me encanta eso, donde escribe, ilustra y edita libros para niños y jóvenes en lenguas indígenas. Ganadora del premio Antonio García Cubas, como decía ya, en el 2021, para Sara, para Isela, al mejor libro y labor editorial en el ámbito de la antropología y la historia en la categoría de obra infantil y mención honorífica en la categoría Libro de Arte 2024. Ha sido becaria Chevening de la Biblioteca Británica con el proyecto Primeros Libros Impresos en Lenguas Indígenas de Latinoamérica. Se especializa en el diseño de personajes, narrativa visual, edición autogestiva e ilustración.
Isela también ha estado con nosotros impartiendo talleres, presentando libros de nuestro sello editorial. Entonces, no solo es una invitada entre nosotros, sino es una invitada asidua. Muchísimas gracias, Isela, y te dejamos para que comentes justamente este gesto crítico, ¿no? Y esta recuperación también crítica de el náhuatl y sus enredos, nudos, ¿no? Contextual. Tenía que encender. Tlasacano Timiac. Muchas gracias a quienes nos acompañan, muchas gracias por estar aquí en el stand de la FIL Guadalajara de la UAM. Y muchas gracias a Sara por sus palabras. Qué hermoso texto, me encantó. Muchas partes del texto me gustaron mucho, sobre todo lo de las 3 lenguas obligadas en una persona y lo de la lengua amada y elegida, ¿no? Es algo que a mí me pasó, es justamente lo que a mí me pasó. La historia de este libro, pues, bien lo contaste, inició con unos folletos que yo hice por ahí del 2016. Yo tuve una experiencia migrante, yo viví en la ciudad de Nueva York cerca de 11 años, y ustedes saben, Nueva York es una ciudad, pues, multicultural, donde se convergen todas las culturas nuevas, antiguas y por surgir del mundo. Y para la gente en esa ciudad es muy importante saber el background o el trasfondo cultural de alguien. Y ahí se oyen cosas tan chistosas como soy 10% Irish y 20% Italian y 40% Polish y 10% Mexican y 5% Chinese, ¿no? Les encanta hablar de los porcentajes identitarios, ¿no? Y obviamente para mí estar en esa ciudad la pregunta obligada era ¿cuál es tu origen? ¿Sabes? Es una pregunta que no nos hacemos en México, un país que se jacta de tener un pasado cultural fuerte, y esa es la palabra. Nos seguimos pensando y sintiendo e imaginando en un pasado. Es un presente que sigue vivo. ¿Y cuál es tu origen? Nosotros pocas veces nos preguntamos, incluso nosotros mismos, ¿cuál es nuestro origen? ¿O de dónde venimos? ¿O quiénes somos? Yo afortunadamente tengo la fortuna de conocer mi origen. No todos tenemos esa suerte, pero cuando me dijeron ¿cuál es tu origen? Lo primero que pensé, mi origen es mi pueblo, y mi pueblo está nombrado en esta lengua que no conozco, que además es la lengua con la que está nombrado mi apellido. Xospa es un apellido en náhuatl, que viene de la zona lacustre de Xochimilco. Y a mis 30 y tantos años, yo no sabía el origen de ese apellido, y no sabía el significado de ese apellido. O sea, y esa es la realidad de muchas personas en nuestro país. Podemos traer nombres en esa lengua, podemos incluso vivir en pueblos nombrados en esas lenguas, en un país nombrado en esa lengua, y desconocer su raíz, desconocer qué es y de dónde viene, y sobre todo no hacernos las preguntas adecuadas y necesarias. ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué no está presente y por qué se borró? ¿Por qué desapareció? En Nueva York empiezan a preguntarme cuál es tu origen. Y yo, pues mi origen es mi pueblo. Mi pueblo se llama Malacateticpac, el Círculo de Cerros, y empiezo a pensar en él, ¿no? ¿Cómo está nombrado todo en esa lengua? Todo el territorio, todos los parajes, todos los cerros, todas las comidas. Pasan muchas cosas en mi vida en ese lugar, pero entre muchas de las cosas que sucedieron fue que yo tuve acceso en algún momento a la Biblioteca Pública de Nueva York. Y cuando uno va a buscar libros y entra a una biblioteca así de grande e impresionante, ¿qué palabra creen que puse en el buscador? Puse 2 palabras, náhuatl y milpalta. Para mi sorpresa, surgieron todos los libros que se habían escrito sobre milpalta y sobre el náhuatl de milpalta. Todos están allá,
en la Biblioteca Pública de Nueva York, resguardados, catalogados, para que los pueda ver quien quiera. Quien quiera que vive allá y tiene su credencial, ¿verdad? Porque para eso tuve que pasar muchas historias para tener esa credencial. De repente estoy con libros que hablan de mi pueblo, de la lengua de mi pueblo, todos de corte académico, todos de los años 50, 70. Me encuentro incluso un curso completo de náhuatl y alemán, o sea, ni siquiera en español, náhuatl, alemán de Milpalta, un curso completo con audiolibros, con CDs, tomos y tomos de eso, todo lo que se había escrito, toda la tradición oral. Me encuentro varios libros de niños en náhuatl, no en náhuatl, en inglés. Muchos libros en inglés que dicen, esto me lo contó una mujer llamada Luz Jiménez que vivió en una villa, en un pueblo de México. Y sí pone Milpalta, ¿no? Y yo me doy cuenta que es un libro de los 1950 que yo jamás había visto. Siendo niña de Milpalta nunca lo vi. Siendo adulta de Milpalta tampoco la había visto, ¿no? Hasta que fui a esa biblioteca y lo descubro, porque además tuve que pasar el filtro de hablar inglés, porque ¿cómo los iba a leer si estaban en inglés? Y me doy cuenta que fueron libros que no fueron hechos para los niños de Milpalta, ni siquiera para los de México. Fueron hechos para los niños norteamericanos. Y muchas generaciones de niños, ahora adultos norteamericanos, conocen las historias de la tradición oral de Milpalta, porque esos libros se reimprimieron muchas veces, hasta creo que 4 reimpresiones, y se distribuyeron en todas las bibliotecas públicas de Estados Unidos. Ese registro existe, y eso fue el inicio de una cosa que yo dije, yo tengo que devolver esto a mi comunidad. En mi pueblo tiene que haber libros, tienen que volver estas historias, tengo que llevarlas de regreso. Y así empezó algo que yo no tenía ni idea de qué era editar en lenguas originarias libros para niños, específicamente los de mi pueblo. Y empecé a ilustrar, y lo primero que me di cuenta fue toda mi reflexión pues me llevó a la lengua, al territorio, se volvió político, se volvió resistencia, se volvió todo un relajo en mi cabeza de emociones, de situaciones que quería resolver. Y lo primero que pienso es, voy a hacer un vocabulario básico. O sea, ¿cómo hago que esta lengua regrese? ¿Cómo hago para yo aprenderla? O sea, fue algo que yo elegí traer para mí misma. Por eso me gustó mucho lo que dijo Sara de la lengua que eliges y la lengua que decides amar. En ese momento yo ya hablaba español, aprendí a hablar inglés y a mi edad adulta decidí tomar esa lengua y amarla. Entonces empiezan estos libros que hice en risografía primeramente y que fueron publicados en la ciudad de Nueva York, incluso en los laboratorios de la Escuela de Artes Visuales. Y uno se llamaba Los números en náhuatl, otro se llamaba Los colores en náhuatl y otro era Las palabras en náhuatl. Esos libros por ahí anduvieron, no sé cómo llegaron a mano, no sé si Carlos ya los había visto, Carlos que es el director de publicaciones de la Rectoría de la UAM. Un día me invita y me dice, trae tus libros, quiero que quien era la jefa entonces los vea. Y yo llego con todos mis folletitos, ¿no? Que son como 8, de hecho, son muchos. Y son muy locales porque es todo sobre Milpalta, ¿no? Entonces había que elegir al menos 3 libros que no hablaran tanto de Milpalta, pero al final Milpalta está en todos lados ahí porque está el volcán, están los cocoles, está el paisaje cultural, está la filosofía náhuatl de la región, pero es algo un poquito más universal. Surge la idea de adaptarlo a una colección. Estos libros que yo les estoy contando eran tamaño carta, a 2 tintas también, que yo hice pues en un momento de mucha inspiración, porque yo andaba muy inspirada esos años y me salían libros por todos lados, y yo hice muchos, y quedaron bonitos, pero de repente había que adaptar, imagínense un formato grande a este formato cuadrado, había que hacer más páginas, porque esos libros a lo mucho tenían 16 páginas cada uno, o sea, eran folletitos muy chiquitos, y al final quedó un libro de casi 100 páginas, o más de 100 páginas, 115 páginas.
Es algo que al final quedó un librito robusto, con cuerpo, con la esencia de esos primeros libros, pero además todo el trabajo de adaptación a una colección, que yo ya había visto esto, ¿no? Imagínense que yo llego con folletos para ilustrar, tamaño carta, y me dicen, ahora va a esta colección intercultural que es académica. El primer número es muy académico. Miren, o sea, esto es lo que yo vi. Y había que adaptar este libro a esto. ¿Y cómo adaptas un libro para colorear? Infantil, ¿no? Que además los niños van a intervenir, que va a 2 tintas. Y pues este fue el resultado. Sí tomó un trabajo, también conté pues con el maravilloso apoyo de todo el equipo editorial, de la rectoría, el diseñador, los maquetadores, la corrección de estilo, la dirección de Alejandro, de Carlos, y el apoyo sobre todo de los traductores de este libro, el traductor principal, que fue el maestro Artemio Solís Guzmán, que es un maestro de conocimiento, fue un maestro de conocimiento de los pueblos de Milpa Alta, que guió gran parte de esta segunda versión y que se cargó y se llenó de mucha filosofía y mucho conocimiento profundo, que ahora pues alberga este libro que parece muy inocente, como lo dice Sara. Me encanta que lo notó, que parecía que es un libro así para colorear, pero que trae toda una narrativa visual y toda una escritura visual que puedo decir que se vive y se sigue manifestando y viviendo en Milpa Alta. O sea, muchas de estas cosas, una persona que vive allá o que ha ido sabe que eso está vivo, que sigue presente, que se sigue nombrando. Hay una sección, por ejemplo, de las medidas del mercado, donde se nombran las medidas de acuerdo al cuerpo. O sea, ¿cómo se dice? Un ramo, una brazada, una mano, un pie, una pizca. Y, por ejemplo, yo puedo constatar que esto es tan vivo porque mi madre, todos sus recetarios de tamales, están descritos así. 2 dedos de esto, una mano de aquello, una pizca de no sé qué, y es una cosa que sigue viva, vigente, y que a veces no nos damos cuenta que está ahí, y que es importante voltear a ver. Muchos tenemos la suerte de seguirlo viendo, pero muchos niños y niñas, jóvenes y jovencitas de México, lo han perdido, ya no lo tienen presente, ya no lo ven, y creo que es importante para cualquier nación, para cualquier pueblo y para cualquier individuo, tener un pie en el pasado y conocer su identidad y tener un rostro propio. Gracias. Oye, yo me voy a meter en cosas muy polémicas que tiene que ver con lo que nosotros como editores también de esta línea de trabajo, la línea intercultural, querríamos también suscitar con los títulos que convocamos para la impresión. Primero, a mí me pareció, desde que Carlos me enseñó los folletos, no sé si se refiere a mí o a otro personaje, me gustó la idea de, aparentemente, bien lo nota Sara Corona y tú lo estás reiterando acá, que parecería que está destinado a las infancias, ¿no? Entonces, efectivamente, lo primero cuando uno ya tiene el libro es que no necesariamente es un libro que está destinado únicamente a un aprendizaje ingenuo. La idea de colorear parecería que apoya esto de que va destinado a las infancias, pero hay algo en el gesto de trabajar con el libro, de tenerlo delante y de intentar empezar a colorearlo, que es el tiempo. Inmediatamente nos sumerge en una idea de temporalidad que no tiene que ver con el pasado, porque creo que esto es muy polémico también, tú lo decías al inicio, ¿por qué pensar esto siempre con el pasado? Claro, tenemos 2 elementos fundamentales que ubican siempre, digo por mencionar 2, que ubican siempre esto en el pasado, el museo, y tenemos el ejemplo del paradigma del Museo de Antropología, que se destina fundamentalmente a cosificar estas culturas en la idea de que habitan el pasado. Entonces, esa yuxtaposición de tiempo-espacio, que es
digamos, tan cara la antropología, pues está ahí cosificada en el Museo de Antropología como paradigma. Y lo otro, bueno, pues son las políticas educativas, desde Vasconcelos hasta acá y todo lo que se derivó de esas políticas educativas, pues reiteran justamente que el lugar de esto es el pasado. Entonces, la idea de la temporalidad que habita un libro como este, que es temporalidad y es tiempo, tomarse el trabajo de llenar, de colorear, implica un tipo de aprendizaje diferente. Tú estás reiterando la palabra que tienes delante a través de una imagen y de un gesto crítico que tú estás interviniendo. Entonces, eso me parece una potencia de este libro y que efectivamente hace, no solamente que es que no sabemos náhuatl y entonces no es para niños, sino que te imprime otra voluntad de aprendizaje que no necesariamente descansa en la infancia o en la niñez. Entonces, esto me parece un elemento muy relevante para el libro. Y lo otro es justamente que quiero escucharte en ese sentido, cuál es tu reflexión como editora, como gestora de proyectos destinados también a lo comunitario. Bueno, ¿cómo disputarle a ese peso de la antropología y de la política educacional que esto es un libro para niños, que solamente los niños son los que están ahora necesitados de habitar ese pasado, o más bien hay un enredo de temporalidades que tendríamos nosotros que apostar a la opacidad, porque lo que hace el museo, lo que hace la política educacional, yo ubico a Vasconcelos, pero hay muchos otros ejemplos, es justamente diferenciar, fragmentar las temporalidades. Entonces, cómo una apuesta como la que tú haces, desde el diseño, desde la labor editorial y un libro como este, bueno, pues nos ubica en un lugar de opacidad donde eso no tendría que estar tan fragmentado, ¿no? Es como mi lectura del libro, uniendo las dos dimensiones, lo visual y el texto mismo, ¿no? Pues muchas gracias por la manera en que lo pones y lo ubicas, qué bonito. No sé si logré responder, pero sí, justo la temporalidad ha hecho un gran daño, ¿no? Ubicar a las culturas, se decía en los comerciales, nuestro pasado glorioso. Y fue un pasado glorioso, ya no somos gloriosos, eso se acabó, ¿no? Y los únicos indígenas grandiosos fueron los del pasado y además fueron derrotados, ¿no? Entonces, uy, ¿no? Pues qué mal, todo mal. Y bueno, parte de mi trabajo, yo me especializo en narrativas visuales. Y parte de lo que yo quería hacer, justamente por encontrarme con estos libros hechos desde el corte académico, antropológico, pues mi primera reflexión, que no fue pues yo no lo tenía claro, ahora ya lo veo más, pero fue a través de los ojos de quién está vista mi comunidad. Porque esos libros que yo encontré fueron vistos por ojos externos a la comunidad, explicando lo que vieron y lo que decían que éramos, interpretando, sí aprendieron una lengua 3-4 meses y después ya escribieron y ahí está. Y eso es lo que nos quedó. Algo que empecé a reflexionar fue, bueno, ¿y qué pasaría si nosotros, desde nuestra realidad, nos explicáramos a nosotros mismos? Nos mostráramos a nosotros mismos, nos atreviéramos, porque hasta parece que es un atrevimiento, porque no somos los especialistas, porque no tenemos las fuentes oficiales, porque no fuimos a preguntarle a todos los que han averiguado, investigado, ¿no? ¿Qué significaría atrevernos a hacer esa parte nosotros mismos? ¿Y qué significaría también atreverme a romper con ese estereotipo representativo? ¿Cómo se representa, cómo se escribe, cómo se trae de vuelta a esa cultura? Desde lo académico, desde lo antropológico, desde lo cuadrado, desde lo racista, lo clasista, lo que se pone como
lo comunitario es considerado inferior, ¿no? Básico, como pues intuitivo, ¿no? Es como, pues no es científico, es como intuitivo eso, ¿no? ¿Cómo hacer para reivindicar de veras un saber tradicional? ¿Cómo hacer para reivindicar historias tradicionales? ¿Cómo hacer para reivindicar nuestra autorrepresentación? Y para reivindicar nuestra presencia en el presente. Porque estamos presentes. Y esta cultura, este náhuatl, no es un náhuatl del pasado, es un náhuatl que se vive ahora. Esos cocoles que ven ahí son los que se comen en el mercado de Milpalta. Ese metate está en muchas casas todavía, esos tamales se siguen haciendo. Esos saludos y ejercicios a la luna, a las constelaciones, es entender el interior, el exterior, se sigue practicando y viviendo. Es decir, creo que el poder del libro radica en que no es una interpretación ajena y es una interpretación de una cultura viva, o sea, desde y para la comunidad. Es como, estos somos dignamente y en este tiempo presente, pasado, presente, y además creo que vislumbramos un futuro, porque esto se adapta perfectamente a lo que viene también. Sí. Antes de pasarle la palabra al público, yo creo que otra cosa también muy polémica cuando hablamos de lo comunitario, de interculturalidad, y que yo encuentro que el libro se aleja de eso, es tú hablabas de los sistemas de representación e interpretación que tienen estos libros, o que también en muchos lugares culturales, bueno, pues apelamos a esas representaciones. Y se aleja el libro también en este sentido de esas reivindicaciones, hablando del concepto de reivindicación, que es un concepto también muy polémico, se aleja del modo en que a veces desde la propia comunidad o desde los propios activismos, pues se reivindica muchas veces los modos de representación por parte del Estado-Nación, ¿no? Para representar al otro. Eso es un tema muy polémico. Digamos, pensando en los lugares visuales, en las narraciones visuales, en los modos en que los museos también construyen objetos o reconstruyen objetos en esa dimensión, es una topografía de discusión bastante común. Y tiene que ver incluso como el otro, como lo comunitario, parecería que su única posibilidad de existir es apropiarse de ese lenguaje del Estado-Nación para representarlo. Entonces, yo encontré, ¿no?, como estas discusiones tan potentes en el ámbito para pensar lo intercultural o la mirada crítica sobre lo intercultural, pues hallé ahí un desplazamiento de esos lugares más socorridos en la actualidad para pensar estas temáticas, ¿no? Me gustaría alguna reflexión de tu parte en ese sentido. Pues ese es un temazo porque justo es algo que yo he observado. Hice una maestría en producción editorial y mi maestría se centró en 2 casos de estudio de la edición de este tipo de materiales autogestiva en Milpalta. Y justamente yo llegaba a conclusiones similares, ¿no? O sea, de cierta manera se replica incluso el modelo de edición, ¿no? Totalmente. Hubo unos libros pues yo he revisado libros antiguos de corte académico, incluso libros del siglo XVI, los primeros que se hicieron. La estructura del libro, el lenguaje, las ilustraciones, los estereotipos, los temas. La antropología dejó muy marcada, por ejemplo, el caso específico de los relatos de tradición oral. Yo analizaba, por ejemplo, un relato que escribió un académico y su división temática. Y uno de estos proyectos locales, ¿no?, que buscan hacer su propio camino, replicaron la misma estructura, la misma división temática de los relatos. Y es un proceso complejo, ¿no? Porque uno dice, bueno, desacredito esto, los critico, les digo que lo hicieron mal. No, ¿verdad? Pues están intentando... ¿Cómo lo critico? ¿O cómo lo critico? ¿Cómo me atrevo a decirles, por qué están copiando al antropólogo, no?
cuando pues en realidad sí fue un trabajo que fue su guía para hacerlo. Y a mí también sí me gusta jugar con eso, me gusta atreverme, creo que en los atrevimientos desde la edición, las cosas complejas, propositivas, locas, sin sentido, deberían estar surgiendo desde las comunidades originarias. Deberían ser las primeras en estar haciendo cosas que sobresalgan, que no sean cooptadas por cooptadas. el lenguaje del... Y esto fue maravilloso para mí porque era, claro, pues una colección intercultural, ¿no? Donde están hablando de un tema pues del patrimonio de Santa Clara del Cobre, ¿no? Hay un estudio serio y por ejemplo una comunidad ve esto y dice, ay, vamos a hacer lo mismo de nuestros rebozos, ¿no? Vamos a copiar este esquema. Y luego, ¿cuál es el segundo número? Ah, pues mira, ¿no? Irrumpiendo en esa colección, irrumpiendo en el formato. Le puse un índice, órale, bueno, pues aquí hay le puse el índice, ¿no? Pero irrumpí todo y además le pongo ahí al niño, tú lo puedes colorear, ¿no? O sea, haz lo que quieras. Y el maestro educador igual lo agarra y dice, yo le saco copias y lo uso en mi salón de clases para que lo pinten. Eso es comunitario. Eso es pensar un poquito así, verte ahí y sacarlo de su contexto y pensar en los usos que va a tener en un espacio colectivo. Que es, lo comunitario no es inferior, lo que pasa es que es tan pluridiverso y tiene tantas lecturas y tantas maneras de desenvolverse, es libre, tan libre como estas lenguas que han sido restringidas a normas y reglas, pero en realidad no llevan esas normas y esas reglas, son libres. Y la edición que se hace desde las comunidades, yo espero en un futuro ver esa locura y esa... O por lo menos la tuya. O al menos la mía, pero... Y que la UAM pues sea cómplice de esto, para mí es maravilloso porque la UAM es mi casa de estudios. Ajá. Y yo estoy más que feliz de que la UAM se haya atrevido a hacer esto. Claro, ¿no? Justo creo que esa es la idea de un segundo número que no tiene ninguna continuidad con el primero. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con esta colección justamente de intercultural. Antes de darle la palabra, ahora sí lo prometo, me gustaría que leyeras para nosotros alguno el que tú quieras escoger. Claro que sea sí. tu preferido, ¿no? Vamos a leer esta página, la página del amor. Omochitlilhuicar, cuando dos personas se enamoran. Tlácatl, hombre. Cihuatl, mujer. Quiahui, patlatototl, golondrina. Cihuasi, pareja mujer. Tlacasi, pareja hombre. Nimitzneki, te quiero. Yolo, corazón. Patlanostica, flotando. Gracias. No, gracias a ustedes. ¿Algo más que tú quieras añadir? Ahora sí, para darles la palabra al público. Bueno, hay una palabra que decían los abuelos, las abuelas y mi maestro, que decían, Huantinochtitikualis itlaltincuautimonestiaton el Huayo. Y todos somos estrellas cuando descubrimos nuestra esencia. El día que todos descubramos nuestra esencia, nuestro gran pasado glorioso y presente glorioso, vamos a brillar como estrellas. Gracias. Ahora sí, preguntas, comentarios, disidencias. Gracias. Pues primero felicitar a Isela, pues creo que eres una editora brillante. Sochpatronic para mí es una de las editoriales más de avanzada que existen en el ecosistema, así, de plano. Sí, ¿no? Porque nos fijamos a veces mucho como en contenidos de vanguardia o en el diseño de última generación, pero esto por los problemas que ataca, creo que es de las mejores editoriales que existen, ¿no? Yo en mi pequeña librería tengo libros de Sochpatronic y la verdad que gustan mucho.
Y bueno, la pregunta era, ayer en el foro de libreros, digo, no es por criticarlos porque son los invitados, pero alguien en el público, en el público de una mesa de librerías especializadas en literatura infantil, preguntaba que qué hacían con los adultos que compraban libros para niños y que eran para ellos. Y un poco las libreras, porque eran mujeres, como que no entendieron muy bien la pregunta, ¿no? O sea, como para la gente en Barcelona eso no tiene ningún sentido, ¿no? Como, ¿por qué alguien compraría libros o un adulto compraría libros para niños? Y con lo que decía Giselle, ¿no? Podría parecer desde un punto que esta estética, el discurso en general de tus libros son para niños, pero no sé, no piensan ustedes, no piensas tú, Isela, que igual íbamos un poco al revés en nuestras sociedades, ¿no? Porque la inmensa mayoría de nosotros no tuvimos acceso a literatura infantil y como que vamos rellenando los huequitos, y no porque sea cronológicamente al revés no pueda suceder, ¿no? O sea, quizá a veces hay que ir de lo más complejo a lo más sencillo. No sé cuál es tu aproximación a esa idea, ¿no? O sea, como alguna cosa de tu pensamiento que vaya hacia un lugar infantil que esté bueno, ya lo contaste un poco en la historia, ¿no? Pero no sé. Sí, hacer este tipo de libros, o sea, es cosa seria. O sea, no porque uno haga cosas para niños, ya sabes, ¿no? Es que es mujer, es maternal y es tierna, ¿no? Pues no soy maternal ni tierna. O sea, la verdad es que esto es muy serio. Y los críticos más fuertes y más directos son los niños. Y si algo no les gusta, no les gusta. Si les gusta, dices, ay, no, o sea, algo hice bien porque le gustó. ¿Y por qué le gustó? La otra cosa es que, bueno, yo sí me especialicé en narrativa visual. O sea, hay un discurso narrativo visual en en mis libros. Yo no sé si lo notan o no lo notan, pero es algo muy planeado, muy pensado, que hago también para mí, no porque yo me sienta, me haga niña o me remonte a un lugar del pasado, sino porque es algo que yo disfruto como adulta también, y porque pienso que un niño merece ese tipo de escrituras. Y creo que los que tenemos más problemas para leer esas escrituras visuales somos los adultos, porque ya estamos con esta formación de, eso es una pelota, eso es un muerto, esto, y queremos explicar todo, ¿no? Y por ejemplo, esos libros que tú tienes en Periferia, El muerto vivo y La vaca chillona, que tienen un texto largo en náhuatl y en español, yo se lo he visto leer a niños que no saben leer esos caracteres. Lo abren y me lo leen. ¿Qué me leyeron? Una historia loca que les salió en la cabeza, ¿no? Porque lo leyeron. Y eso a mí me vuela la cabeza. Es como de, oye, este chavo tiene unas habilidades que ya los adultos hemos perdido. Y de hecho creo que no hay diferencia, y creo que en México hay tanta cultura visual y tenemos, aunque no lo creamos, esa capacidad y esa memoria todavía. Y yo creo que por eso hay tanta fascinación por los libros infantiles. Y también hay parte de eso de que, pues, en México no habían libros bonitos cuando éramos niños. No tuvimos estos libros. No tuvimos libros que hablaran de nuestra cultura. No tuvimos libros que estuvieran hablando de algo con lo que nos identificamos. Entonces, claro que nos encantan y claro que los queremos. Y seguramente en otras partes del mundo no tendrá sentido, pero pues, ¿qué cosa de México tiene sentido en otra parte del mundo? La verdad es que casi nada. Somos la contradicción con pies, ¿no? Y nos encantan las cosas para niños ilustradas. Pueden haber otros debates, o sea, sí puede haber otros debates con el tema de la infantilización y demás,
Pero yo creo que particularmente lo que yo hago responde a un trabajo que yo sí he hecho en serio, de hacer narrativa visual y de construir una narrativa incluso en el objeto libro. O sea, de dejar detalles, de dejar notitas, de dejar claves. Todas las ilustraciones de mis libros tienen claves culturales, claves, detalles, un personaje que parece que puse ahí nomás a lo loco, pero en realidad tiene un sentido, incluso una narración, la selección de las tintas tuvo un sentido, la selección de tal cosa tuvo un sentido, ¿por qué son 20 los números? Tiene un sentido, ¿por qué son esos colores? También tiene un sentido. Entonces, creo que lo que pasa es que si un libro para niños conecta con un adulto es porque estuvo bien hecho. Sí. Pregunta, comentario. ¿No? Bueno, pues le damos las gracias a Isela Sopa, a Sara también. Sí, muchas gracias a Sara por las palabras tan bonitas. Se lo transmitimos, exactamente. Sí, ojalá me dejara publicarlas en nuestra página porque me parecen bellísimas. Seguro, hablamos ojalá con ella, ella, te paso su teléfono para gracias. que hables con ella. Muchísimas gracias, Isela. Hoy está al 50%, por favor aprovechen, y tenemos acá a la autora que gustosamente pondrá un gesto cariñoso y una firma en esos libros. Claro que sí, va calado, va premiado, lléveselo. Muchísimas gracias. Gracias. Libros WAM, Laboratorio de Futuros.